Ya son las 7 de la tarde, partamos en honor a todos los vecinos que se están conectando a través del Zoom. Y antes que cualquier cosa, dar las gracias, Pato Fernández, por estar con nosotros en este momento donde hoy día nuevamente nos dicen que estamos con 6.000 casos, por lo tanto esta campaña se debe estar haciendo muy difícil para ti, también para nosotros, juntas de vecinos. Así que agradecer el esfuerzo de poder subir, llegar hasta aquí a La Rayán, un lugar que, de los pocos lugares que queda en Santiago todavía, de conservación de naturaleza. Así que, nada, pues. Te voy a aprovechar de hacer la primera pregunta, que es tan grande que te va a permitir un poco explicarnos por qué estás haciendo esto. ¿Por qué era necesario, según tú, hacer una reforma a la Constitución que ya existía? Es como el principio de los principios, ¿no? Ya sabemos qué salió, pero en tu caso en específico, ¿por qué es tan importante que haya un cambio en esta Constitución y hacia dónde va la mirada tuya de esa Constitución? Bueno, primero, ¿se escucha, sí? Sí, ahí, súper. Ya, gracias, Adriana, por esta invitación, y los saludo a todos y agradezco a los que están acá y los que están ahí remotos. Y para mí más bien es un gusto venir para acá en medio de la situación que vive la ciudad, y siempre es un agrado, yo diría, venir a La Rayán. Tiene algo de reposo y de encuentro con ese lugar de frontera que hablaremos, yo creo, después, de frontera entre la ciudad y la cordillera, un lugar que lleva a pensar y a discutir montones de cosas, y varias de las cuales creo que son constitucionales, a propósito de esto. Yo creo que no solo era necesario un cambio a la Constitución, sino que era necesaria una nueva Constitución. Y te voy a explicar por qué. Y la gran diferencia que hay además entre un cambio a la Constitución y una nueva Constitución. Y diría incluso que antes todavía de hablar de la necesidad de una nueva Constitución, era necesario un proceso constituyente, que también hay un distingo entre una y otra cosa. Yo todavía no tengo del todo claro, parte por parte, qué es lo que debe decir la nueva Constitución. Tengo ideas que aquí las podremos compartir y qué sé yo, pero lo que tengo claro es que el país requiere, y es un momento muy preciso para esto, requiere un nuevo acuerdo, requiere una actualización de su democracia y requiere una puesta al día, además en medio de un cambio que no solo es chileno, sino que es bien global. Estamos viviendo un tiempo de transformaciones inmensas. Y esta es la razón por la cual además el proceso constituyente chileno es motivo de atención en varias partes del mundo, cosa que a mí me consta. O sea, en América Latina a mí me ha tocado mucho reportear, viajarlo, etcétera, y sé el interés con que los politólogos, la gente vinculada a todo esto está viendo y mirando este proceso chileno. Cuando fue el estallido social, yo participé en el Consejo Ciudadano Observador en el gobierno de Michelle Bachelet, y ahí yo creo que ya estaba más que la intuición, la convicción de esta necesidad, pero el estallido social le puso escenificó esta necesidad. Yo escribí un libro ahí en ese tiempo, me pasé por las calles escribiendo lo que veía, desde el mismo 18 de octubre hasta el día en que la pandemia cerró la ciudad. Y si te tuviera que decir lo esencial que vi ahí, lo esencial que vi tenía como gran cartel final ciertas demandas sociales, esencialmente la de las pensiones. Pero lo que de verdad estaba ocurriendo ahí era la aparición en el espacio público de un montón de culturas, identidades, generaciones, mundos que no habían participado en los últimos 30 años de la construcción de lo público. Hubo dos grandes motores en el estallido social. El primero, las primeras semanas, fue claramente una generación de jóvenes posterior incluso a la del Frente Amplio, a la de la revolución, a la del movimiento estudiantil. Una generación que tenía como entre 16 y yo diría 22, 23 años. Esos fueron los primeros años de universidad y últimos de colegio. Esos llenaron en buena medida alrededor de Plaza Italia, Plaza Dignidad, como a cada cual le guste llamarlo. Y hubo otra
Otro gran grupo que fue el que lo cerró, que fueron las mujeres. El último gran acontecimiento que tuvo esto fue la marcha del 8 de marzo. Y entre medio de esto, lo que uno veía por las calles era desde tipos y tipas excéntricos hasta jóvenes, identidades sexuales, no pocos locos, mundos que no se habían mostrado en su infinita variedad, y aparecían la gran mayoría de ellos no aglutinados en movimientos o en agrupaciones grandes, sino como individuos con carteles, cada uno con su propio cartel, queriéndose hacer ver. Toda esta introducción la estoy haciendo para llegar a la respuesta tuya. La Cecilia Morel lo que vio ahí, y yo creo que habló a nombre de todo el mundo del poder político, de centro, derecha, izquierda, pero también del poder económico, y en buena medida también del poder cultural, lo que vio fueron alienígenas. Y yo creo, lo digo esto sin ninguna ironía, porque creo que ese mundo del poder estaba viendo algo que no había visto. Ese era el reconocimiento que estaba haciendo. Aquí apareció un universo que no habían visto. Y el resultado del plebiscito terminó demostrándoles que los alienígenas eran ellos. O sea, que la inmensa mayoría de los chilenos habitaba esa diversidad, esas nuevas experiencias, nacidas en las últimas décadas. Yo terminé, después de que me pareció indignante la frase de no eran 30 pesos, eran 30 años, con una lectura completamente distinta a la que se le dio entonces, la terminé encontrando lúcida. El mejor resumen de lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando ahí estaban apareciendo los 30 años que habían nacido, las diferencias, las aspiraciones, las frustraciones, las mejorías económicas, pero al mismo tiempo las fragilidades, las nuevas culturas, los nuevos problemas de los 30 años. Eso era lo que había aparecido ahí. O sea, el mundo nacido de espaldas al poder durante esas décadas. Por lo tanto, no es que significara, en mi lectura, que estos eran los peores 30 años de la historia de Chile, ni nada parecido a eso, pero sí eran 30 años que no se habían mostrado ni habían formado parte del acuerdo colectivo. Y creo que esa es la razón central de la necesidad de este proceso constituyente. Cuando el día 15 de diciembre los políticos en el Congreso decidieron llamar a una nueva constitución y a un acuerdo de paz, lo que creo que, o algo así se llamaba el cuento, lo que creo que estaban haciendo, así lo tuvieran consciente o inconscientemente, lo que estaban diciendo era, a todo eso que está pasando afuera, nosotros no somos capaces de ponerle orden. Por esos mismos días se hizo una encuesta CEP, el Centro de Estudios Públicos, y ahí salió que el 2% de la población en Chile se sentía próxima o sentía confianza en algún partido político desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Lo que ese movimiento ciudadano que tuvo su órbita en la violencia, pero que yo creo que es importante para entenderlo, analizarla separadamente, lo que estaba diciendo era aquí hay un quiebre en la legitimidad del poder. Y de alguna manera el reto principal de este proceso constituyente es volver a vincular todas estas voluntades nuevas, estas aspiraciones nuevas, estas identidades nuevas, estas culturas nuevas, volverlas a hacerlas responsables y vincularlas de un acuerdo comunitario que las escuche y las considera. Y por eso es que este proceso constituyente tiene un reto complejo, y es que debe representar la mayor diversidad posible y ser la mayor cantidad posible de ciudadanos los que se vean reflejados en alguno de los representantes ahí existentes para que genere esa legitimidad. Por eso sería tan grave que fuera cooptada por algunos pocos grupos y no se trasuntara eso. Y por otra parte, y ahí está la paradoja interesante de lo que se viene, y a mí me parece un reto magnífico, es que mientras la democracia es más plural y más diversa y más son los factores, nadie dice que sea más fácil organizarla. Es mucho más difícil. Es más fácil, lo más fácil es que gobierne una junta de gobierno con una junta militar con un dictador. Las decisiones se toman de manera muy sencilla. Lo más complejo es cuando la gran mayoría de la comunidad está participando de las decisiones. Y creo que ese es el reto que tenemos por delante. Acotación.
una refundación un poco, como con los nuevos participantes de los nuevos actores que aparecieron en Chile? La palabra refundación, mira, yo venía, cuando sucedió el estallido social, yo venía terminando más o menos 5 años de investigación en Cuba y después en Venezuela, para escribir un libro que se publicó, se llama Viaje al fin de la Revolución, donde estaba contando el final de lo que había sido ese sueño revolucionario en América Latina, o sea, mostrando sus últimas esquirlas, los últimos restos. Por lo tanto, cuando tú me hablas de refundación, se me produce una cierta crispación en la piel, porque no creo que el mundo se refunde. Y creo que la idea de refundar el mundo es una idea que estamos terminando de ver sus últimos restos de esa pretensión. Y no fueron felices. No fue tuvieron lo suyo, pero nadie podría hoy día aspirar a seguir de nuevo esa ruta en el momento mismo en que estamos viendo su fin. Pero sí una reactualización, y sí una corrección de ruta, y sí una nueva conversación, que creo que está llena de retos nuevos. Estamos en un momento, como decía antes, de transformaciones inmensas. Fíjate que estamos hablando de los tiempos en que irrumpió la Internet y las redes sociales, que cambiaron las relaciones políticas y en buena medida culturales de manera súper profunda, que llevaron a desaparecer en muchos temas las mediaciones. Voy a ponerlo desde algunas cosas prácticas hasta otras más políticas. Desapareció el revelado de fotos. Va desapareciendo el vendedor. Desaparecieron las agencias de viaje prácticamente. Desaparecieron muchas mediaciones. Y así como desaparecieron esas prácticas, están desapareciendo las mediaciones, están bien degradadas la mediación del sacerdote, del líder político, del líder espiritual, del profesor, de autoridad paterna incluso. Hay un cambio en la manera de entender la autoridad, que yo creo que es una crisis ultra profunda que se ve aquí y en la Quebrada Arají. La crisis, la ruptura con los carabineros que estamos viendo en Chile se está viendo en montones de partes, ¿no? Y tiene que ver con que hay un tipo de imposición de la autoridad, aparte de los temas de derechos humanos, aparte de los temas puntuales, que se está viendo en muchas partes. La lógica militar de una policía en la ciudad es algo que está dejando de ser aceptado. Ese problema con las mediaciones nos tiene que llevar también a repensar ese acuerdo comunitario. Y por eso es que yo creo que un reto del proceso constituyente, ya durante el proceso, va a ser enfatizar mucho los canales de participación ciudadana mientras se produce esa discusión, sin todavía entrar a los cambios constitucionales que va a haber que pensar y hacer para que las decisiones no se tomen enteras siempre en cúpulas cerradas, sino que participe mucho más el poder local y mucho más la comunidad. Va a haber que pensarlo inteligentemente, sensatamente, cuáles son los espacios en que eso mejor funciona, porque también sabemos que las democracias plebiscitarias muchas veces han sido armas de autoritarios para tomar decisiones, en fin, pero ese es otro asunto. En un tiempo en el que estamos interconectados como estamos, impedir o negar la participación activa de la comunidad en tomas de decisiones, creo que es contradecir los tiempos, por lo tanto vamos a tener que encontrar la manera. Refundación, entonces, no. Como una nueva conversación, sí. En todo caso, yo lo proponía por los nuevos actores solamente. A pensar que hay que integrar gente que antes no estaba pensada. Mira, la refundación tiene para mí además otra falta de respeto enorme, que es que el concepto de revolución lo tenía, que es como la sensación del hijo de que su padre no sabía nada. Y creo que me parece una falta de respeto. O romperlo todo, que tampoco es necesario, ¿no? O destruirlo todo para hacerlo todo de nuevo, creo que es una idea. Mira, hay un libro de Joseph Conrad que se llama Nostromo, una novela estupenda, en la que uno de los personajes, justamente que era un inglés, le decía a un latinoamericano ahí que estaba ahí, le decía: es que ustedes en su continente creen que cada vez que comienza un gobierno nuevo el mundo empieza otra vez. Nosotros los europeos hemos entendido que no es así.
Patricio, yo quiero hacerte una pregunta que me imagino que tú dominas, pero que tiene que ver con el 2021, con la democracia y con la tecnología. ¿Y por qué? Porque pienso yo que todo lo que ha ocurrido acá es prácticamente un paralelo al sistema. El sistema no daba más, ¿ya? Podría tener sus cosas buenas, pero en términos generales la gente... Y en definitiva, el proceso que estamos haciendo, creo yo que es una corrida de vara. En todo momento lo tiene determinado sector. Hay que correr esa vallita y cambiar, digamos, un poquitito para que el poder no sea... Parece que le tenéis que acercar más el micrófono para que escuchen los de allá. Yo te escucho muy bien, pero parece... Allá. Ahí. Bueno, eso es como el cantante en Viña del Mar. Exacto. Digamos. Oye, entonces... Es de karaoke. El poder, en estos momentos, lo tiene determinado sector. Todos sabemos. ¿Ya? Ahora, con esto, se trata de correr la valla y dejar con poder a más gente, incluir en el aparato de poder más gente. Pero el problema, y ese es el filete del asunto, es cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces, a mí se me ocurre de que la única manera realmente plausible de producir este cambio, esta corrida de valla de poder, es incluyendo a las personas, a los ciudadanos, en las decisiones fundamentales. O sea, aquí se acabó, como tú bien decías, las mediaciones. El diputado que tú votaste y que cuando vino una ley A votó contra lo que tú pensabas. Entonces, a mí me parece de que la tecnología hoy día nos permite en forma inmediata, con solamente un clic, digamos, dar tu opinión. Y a mí me parece que la opinión, hay 17 millones o 14 millones de la planilla electoral, ¿no, verdad? Oye, que 100.000 solamente, con 100.000 que voten, que se interesen, es mejor que 155 diputados. Ahora, eso no significa que vamos a dejar sin pega a los diputados, pero sí significa que se puede abrir una brecha donde la gente vote igual que los diputados, el que quiera. ¿De acuerdo? Y en ese instante, ese voto sea vinculante, tenga una pequeña poder. ¿No? Yo no digo que valga 50% ni 100%. ¿Te fijas tú? Oye, vale lo que un diputado. Y este otro año, y hacerlo crecedor, o sea, digamos, de tal forma de que con el tiempo, examinando, viendo los asuntos, digamos, esa cosa ciudadana se vaya viendo si está ayudando para ir incrementándole un poquitito el poder poco a poco. ¿Te fijas? A ver, mira, yo con el principio que tú dices, no solo estoy de acuerdo, sino que es algo que es uno de los temas y de los retos que siento personalmente que más me interesa llevar a este proceso constituyente, que tiene que ver con la participación ciudadana, con desconcentrar las decisiones, con reconfigurar y redistribuir el poder. O sea, cómo se va a distribuir esto que va a tener, tiene varios eslabones, varios capítulos en los que esto importa. Uno es cómo se va a distribuir entre la presidencia y el Congreso, y ahí se debate esto del régimen de gobierno, presidencialista, semipresidencial, parlamentario. Se distribuye a lo largo, pero ahí eso no basta por la distribución, también se distribuye a lo largo del territorio. ¿Cuánto poder le vas a dar a los distintos lugares? También se distribuye
con cuánto vas a confiar en las decisiones de culturas al interior de tu territorio, y entramos en el tema de los pueblos originarios. Y yo creo firmemente que este país mejora, crece, se enriquece, no solo con el reconocimiento de sus pueblos originarios, sino que avanzando hacia un Estado plurinacional. Y incluso creo no solo hacia un Estado plurinacional, sino que hacia el reconocimiento de determinados grados de autonomía en los distintos grupos al interior del territorio. Creo, entre otras cosas, que sería el camino más efectivo de solución para el problema que estamos viendo en la Araucanía. Creo incluso que los temas de violencia que estamos viendo en la Araucanía se podrían solucionar con mucha más sensatez, porque uno podría exigirle a determinadas administraciones internas del mundo mapuche hacerse cargo de entregar a justamente quienes pueden estar ahí metidos en los temas de violencia y de delincuencia. Pero para eso hay que respetarlos como grupo de adultos. Y creo, por otra parte, que tienen que aumentar mucho las posibilidades, por lo mismo que tú dices, estamos en un cambio tecnológico tan profundo. Piensa tú que el sistema electoral norteamericano es como es, tiene electores, porque en ese entonces, en el siglo XIX, se iban en una carreta unos señores llevando los votos arriba de un cofre. Y cada tipo que llevaba los votos, en el fondo iba a nombre de ese cofre. Hoy día, como tú bien has dicho, estamos todos interconectados. Pero hay una cosa en la que no es precisa lo que tú dices, y hay que atenderlo a la hora de desarrollar esto de la democracia directa. No necesariamente 100.000 votos son más representativos que el número de parlamentarios. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque tú todo el rato ves que, que por ejemplo, podría haber una manipulación, digamos, en donde todos esos 100.000 respondan a un liderazgo y los moviliza. Pero esto es solo para decirte un detalle. No, es un detalle lo que... lo que te quiero decir, Mario, con esto, lo que te quiero decir, Mario, con esto es que ese es un detalle para decir que ahí hay un punto que trabajar. Y ahí hay, y me consta, y yo tengo conversaciones con esto, he tenido a propósito de, como este tema me interesa mucho, gente que está desarrollando incluso programas tecnológicos en Harvard y en distintos lugares para conseguir que la participación directa tenga representación real. Porque tú hoy día, por ejemplo, si tú entras al Twitter, tú te vas a dar cuenta que de pronto puedes recibir una oleada de comentarios que no representan precisamente el universo nacional. Ya, por lo tanto, hay un tema a desarrollar ahí, pero la intención, yo creo, claramente apunta en la dirección que tú dices. Iniciativas populares de ley, actos derogatorios de ley, decisiones respecto de grandes inversiones locales, y en el caso de... ¿Es posible? No sé, no lo he pensado, pero es posible. Y habrá que definir. Interesante. Ahora, esto que tú estás diciendo, yo insisto que el primer momento en el que yo creo que esto hay que hacerlo efectivo es en la discusión constituyente, antes de la nueva constitución. ¿En qué sentido? Que si se junta determinada cantidad de firmas, puede haber una iniciativa constitucional de ley que la propone la ciudadanía, que la gente con la que uno ha estado conversando pueda pedirle explicación a ese por quien votó, que puedan haber cabildos que transmiten, y todo esto con mecanismos construidos, digamos, en lo que va a ser el reglamento de la constituyente, que haya la suficiente transparencia para que la gente pueda estar viendo lo que se debate en los momentos en que se debate. Creo que esto va a ser súper importante, porque incluso a mí lo que me ha tocado ver ahora en los debates que he participado, está lleno, se ha dado el particular milagro de que todos opinan lo mismo. Ya, entonces como esa cosa tiene que ser inverosímil, digamos, o sea, no puede ser tan cierto, va a ser bien bueno que ante las ofertas de los candidatos pueda la ciudadanía decirle: oye, compadre, pero tú me dijiste que estabas a favor de esto y hoy día estás haciendo tal otra cosa.
Y como tenemos, como tú muy bien decías, Mario, en buena medida esto se me ocurren puros chistes ordinarios para ilustrarlo, así que no lo voy a decir. Pero ¿por qué estamos obligados a hacer esto? Porque se puede. Y muchas veces alguien te puede decir, oh, no, pero es que la democracia directa tiene tales, o sea, la participación de la gente tiene tales y cuales complicaciones. Vamos solucionándolas, es la respuesta que habría que decir, porque si es que tú hoy día niegas ese fluir entre la opinión ciudadana y la toma de las decisiones, si tú tapas ese cañón, no hagas sino esperar futuros estallidos del cañón. El estallido que acabamos de ver, si es que es verdad mi lectura, tenía como motivo central el que te desconectaste en el nivel de las decisiones de un mundo nuevo que había irrumpido y que a un cierto punto dijo, hasta aquí nomás llegamos. ¿Las preguntas? No, para arriba. ¿Me escucha ahora sí? Ahí sí. Te escucho. Es que la K95 no pasa. No, sí pasa. Es cosa de ponerle ganas. En una página web de TVN, tú mencionas respecto de los derechos sociales que debe tratarse de derechos garantizados con requerimientos crecientes y dependientes de la situación país. ¿Ya? La pregunta es, ¿no te parece que el que sean dependientes de la situación país se contrapone al concepto de garantizados? ¿O se garantizan o dependen de lo que el Estado pueda o quiera en el minuto? No se contradice. De hecho, es una manera de hacer realizable la garantía el decirte que la discusión política contingente del tiempo que va avanzando es la que va a llenar los atributos de eso que se puede exigir. Me explico un poco mejor. De alguna manera, esta idea yo se la recogí a Joseph Ramos, economista. El año pasado todos sus pares lo eligieron como el economista del año, que hablaba, porque la preocupación es un poco la que tú dices, desde el minuto que uno propone un derecho social garantizable, la pregunta siguiente es ¿qué se garantiza? Porque si yo quiero ofertar derecho a la vivienda garantizado, alguien podría decir, bueno, ¿con piscina o sin piscina? ¿Ah? Y lo que dice Joseph Ramos, que me pareció una idea buena, digamos, es seguir de algún modo en estos derechos garantizados el modelo del auge, que es un modelo que va aumentando los atributos de lo exigible en la medida en que la situación del país lo va permitiendo. Pero ¿cuál es el cambio en lo que estamos hablando respecto de lo que vivimos hoy? Hoy día, básicamente, la Constitución lo que dice es que tú puedes elegir la provisión, digamos, de eso, entre privada, pública, estatal, etc. Yo tengo la impresión de que hay una lógica de la Constitución del 80, y lo voy a partir diciendo así, porque me toca mucho esto de que a un cierto punto, especialmente los periodistas, haciéndose los que saben más de lo que saben, empiezan a hacerle como una prueba al constituyente, como, ¿qué dices tú de este punto? ¿Y cuáles son tus 5 propuestas? Yo te puedo decir no 5, sino que más de las que a uno le interesaría, pero creo que lo importante de entender que, en cambio, es que las constituciones no son una suma de normas despegoteadas una de la otra, son una cierta concepción de la sociedad, del individuo, son un cierto pacto que habla, digamos, por los tiempos que se viven, reflejan las culturas del momento o más o menos del tiempo. Yo creo que la lógica neoliberal, esta palabra que a mí durante harto tiempo también me parecía una cantinela difícil, que se usaba con demasiada facilidad, digamos, como para decir algo que no era del todo claro, pero yo creo que es algo bien claro. Y la digo sin satanizar, la digo más bien para decir algo que creo que terminó, o que debiéramos dar por terminado, y que vamos a tener harto tiempo por delante para evaluar además cuáles fueron sus logros y sus deficiencias. Esa lógica consiste en poner la economía, o una cierta manera de entenderla,
nacida en la escuela de Chicago, es bien, esto tiene una historia bien que se puede seguir, digamos, que entendía que la economía como una ciencia, es bien divertido porque era la contracara del marxismo, tenían lógicas bien parecidas, y además ninguno de los dos trepidaba en imponer su idea por la fuerza. Eso también es interesante, porque esta lógica en Chile se impuso por la fuerza, se impuso en una dictadura, y que entendía una manera de la sociedad, digamos, todo mejoraba si es que la eficacia de ese sistema económico, el crecimiento económico, la productividad, la propiedad privada, la energía individual, eran dejadas libres y avanzaban de la manera, con la menor coerción posible. Eso, y esto va a ser interesante discutirlo con perspectiva en el tiempo, eso en Chile efectivamente multiplicó el producto por 5. O sea, el bienestar, la cantidad de bienes materiales a la que los chilenos, hasta los más pobres, han tenido acceso, es efectivamente, fue una explosión. En buena medida por el crédito, o por lo que se quiera, pero es un dato de la causa. Hoy día son varias las poblaciones en las que uno de los temas que tú te puedes encontrar también, entre otros mucho más espantosos y urgentes, pero es que en los pasajes, en las poblaciones no hay espacio para los autos. Y eso sucede. Ahora, ¿sucede conjuntamente con qué? Sucede conjuntamente con un mundo de gente que cuando se enferma se siente desprotegida. Sucede conjuntamente con una generación que estamos viendo hoy día, la primera generación que en masa jubila por el sistema de AFP. Y la AFP no es una seguridad social, la AFP es un sistema, es una administradora de fondos de pensiones. Y cuando decimos que el Estado debe empezar, ¿y qué es lo que es el sistema de salud? En el sistema de salud tú eliges si puedes, por supuesto, entre el privado y el público. ¿Quiénes pueden elegir el privado? Los que tienen plata, porque es carísimo, digamos. Y esos que están en el privado, ¿de qué manera participan en el público? De ninguna. ¿Qué es lo que yo creo que sería un reto? Tener efectivamente un sistema de salud pública al que todos pueden acudir en un gran estado de dignidad, y cada cual tendrá su seguro si es que quiere estar en una clínica donde lo atiendan como en el RITS. ¿Qué es lo que sucede en el sistema de pensiones? Bueno, que toda persona, por el hecho de haber vivido toda su vida y estarla terminando en Chile, tiene asegurada una situación que no es de miseria y de hambre. Y algunos querrán tener sus seguros adicionales, y bienvenido sea. Creo que el giro, y con esto vuelvo a eso que te decía, ese corazón que estaba ese corazón neoliberal, hoy día requiere por los tiempos que corren, no solo por generosidad, no solo por bondad, no solo por razones justicieras, sino que para la sobrevivencia de la armonía social, de la estabilidad, de la convivencia, de los problemas de delincuencia, de los problemas de estallidos sociales, para poder generar empresas que piensan a largo plazo, que viven sin el miedo al otro, etcétera. Creo que tenemos que pasar a enfatizar el ámbito de la colaboración, de la sustentabilidad y de la comunidad. Creo que ese giro hoy día no es pasar del capitalismo al comunismo, no es revolucionario, no es refundacional, no es una locura, es cambiar un eje a uno que ha habitado en buena parte del occidente más civilizado en sus tiempos de mayor prosperidad a nuestro alrededor. Y creo que yo se lo recomendaría no solo a los que hoy día están en estado de postración y de marginación, sino que se lo recomendaría a los empresarios que quieren generar riqueza. Creo que es la mejor receta que les podría aconsejar para no temer que proyectos, digamos, constructores de inteligencia, riqueza, etcétera, avancen en el tiempo con estabilidad. Hola, Patricio. Soy Rosa, Junta de Vecinos Cajón de la Región. ¿Ya? ¿Qué derechos incluiría en la nueva Constitución? ¿Qué derechos sociales incluiría tú en la nueva Constitución? Hola, Rosa. La lista que te voy a decir es una que no le voy a poner mucho más de lo que creo que se está acordando, porque es la básica y es la que creo que vamos a compartir mucho. Le voy a agregar solo una.
es el derecho a la salud, que fue, dicho sea de paso, el derecho en el tiempo que a mí me tocó participar en los diálogos constitucionales durante el gobierno de Michelle Bachelet, que me tocó recorrer de Arica a Punta Arenas, gente que conversaba en sus casas, en los encuentros locales autoconvocados. El derecho más deseado por la gente fue el de la salud. Y hoy día la pandemia creo que solo viene a darle la razón a esa conversación. Y además, que así como te decía antes, que creo que incluso para los empresarios el paso a la colaboración va a ser una manera de entender la estabilidad y la mejor vida de todos, no solo de los otros, sino también de ellos. Creo que la pandemia nos vino a enseñar que la salud no era un problema individual, sino que era un problema colectivo. Y que incluso mi salud depende de tu salud. Porque durante la pandemia hemos terminado de entender algo que me parece que es bien valioso y ojalá lo expandamos en el tiempo, y es que yo puedo tener la mejor atención de salud del mundo, los mejores doctores y la mejor clínica, y si el otro no tiene una atención igualmente buena, mi vida peligra. Por lo tanto, creo que nos vino a dar una gran lección, y yo espero que esa sea, y sin ir más lejos, en algunos ámbitos, más allá de los buenos o pésimos manejos que haya tenido el gobierno en el ámbito de la prevención o de la administración, digamos, del manejo de la ciudadanía en la pandemia, en el último rato, hemos asistido en varios puntos a esto. De la vacuna. Yo te aseguro, Rosa, que antes del estallido social, una persona que hubiera tenido harta plata conseguía la vacuna el día 1 de su llegada. Y en cambio, lo que obligó a entender el estallido social es que en Chile se ha tenido que repartir de manera rigurosa, por edades, por necesidades, y no con un criterio económico. Bueno, 1, la salud. 2, las pensiones. Estamos en este minuto, el estallido social tuvo como núcleo de demanda social las pensiones. ¿Por qué? Porque todos esos jóvenes que salieron, que efectivamente se educaron, el 70% de ellos fue la primera generación que se ha educado en la universidad, buena, mala o regular, que han tenido una abundancia de bienes que no habían tenido sus padres, que salieron de la población, muchos de ellos para llegar a casas sólidas, etcétera. Una historia que que muchos economistas dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que habiendo tenido todos estos índices estén reclamando? Bueno, la historia termina mal, porque esa historia termina con sus padres con pensiones que no les alcanzan para vivir, y terminan siendo carga esos padres de esos hijos que se supone que los índices muestran que habrían tenido una gran mejoría. Por lo tanto, otro asunto que va a haber que solucionar y garantizar se llama las pensiones. Y se va a tener que hacer cargo el Estado de garantizarlo. ¿Cómo? Se discutirá, pero el Estado tiene que ser el garante de que eso se produzca. Eso es una garantía social. Lo que tenemos hoy día no es un sistema de protección social, es un sistema de administración de fondos de pensiones. Cada cual se rasca con su uña. Tercero, el derecho a la vivienda. Me ha tocado ver en este distrito y eso sí ha sido un dato que me ha sorprendido. Este distrito está conformado por Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén y La Reina. Se pasea este distrito entre las poblaciones más pobres de Santiago, que son unas de las más pobres, como Lo Hermida y La Faena, y el lugar más rico de Santiago, que se llama Lo Curro y Lo Barnechea. La dehesa. ¿Ah? Los trapenses. Bueno, vamos. Bueno, pero bueno, de acuerdo. Pero el asunto es que va más o menos por acá, digamos, están algunos de los... Bueno, y una de las cosas que me ha impresionado mucho ver como gran tema, que además nos va a llevar a pensar la ciudad, etcétera, u otro concepto de ciudad, es el problema de vivienda, especialmente en Las Condes,
en La Reina y en Peñalolén. ¿Y de qué se trata ese problema? Que es distinto de en otras partes de Santiago. Los hijos de quienes viven ahí ha subido tanto la tierra, el terreno, que no consiguen seguir viviendo donde mismo han vivido siempre. Entonces, y en Barnechea también, en Vitacura mucho menos, porque para ser bien honesto, en Vitacura erradicó a sus pobres. Bueno, en un porcentaje... en Vitacura hay lugares, efectivamente, hay sectores, especialmente lo he visto esto en la Villa El Dorado y en otras partes, donde se produce el mismo problema y terminan generándose allegados durante largo tiempo, porque no tienen dónde irse, porque ya el asunto es cierto. Cierto, pero la gente de Barnechea le debe pasar exactamente esto que estamos hablando, que una vez que un hijo de alguien del pueblo de Barnechea se puede terminar yendo a vivir donde el diablo perdió el poncho, porque no puede acceder acá a algún lugar. Esto, una vez más, para volver a ponerlo no solo como un deseo de justicia, sino también yo se lo recomendaría a los que tienen. ¿Por qué? Porque es evidente, esto está probado en el mundo, pero además les puedo poner ejemplos de acá que son demasiado ilustrativos. Es evidente que una ciudad segregada genera violencias. ¿Cómo te lo puedo mostrar? Un mundo segregado se genera violencia. ¿Y por qué esto lo vinculo con la segregación? Porque esto lo que produce, lo que estamos hablando, es que la gente que está viviendo en un lugar se tiene que ir a otro, es expulsada en el fondo, porque no puede seguir viviendo, porque se genera, solo los ricos terminan pudiendo vivir con los ricos. Bueno, ¿eso qué es lo que produce? Eso produce marginación. Y toda marginación y todo lugar encerrado, lejos y separado de los otros, es un espacio en el que se cultiva no solo el resentimiento, se cultiva eso que va fuera de la ley, se cultiva, para no usar palabras que después me quede casado, lo voy a decir así. Yo tuve una conversación hace poco con Juan Roblero, el cura de Gendarmería, el cura encargado, el capellán de Gendarmería. Y el cura Juan Roblero, me decía lo siguiente, me decía, llevo 10 años trabajando en la cárcel y te puedo decir que los habitantes de la cárcel son la continuidad de ciertos barrios de Santiago. O sea, más que aquí habitan los delincuentes, aquí habitan los que vienen de ciertos barrios. Si alguien, a buen entendedor, pocas palabras, digamos, si alguien no quiere entender que eso significa que nosotros mismos, por una incapacidad de integrar, estamos generando núcleos de violencia y de delincuencia, no estamos entendiendo nada. Y algo bien parecido se ha producido en la Araucanía. Nadie hubiera dicho el año 90 que en la Araucanía iba a surgir grupos narcotraficantes. Genera más marginación, deja sin integración, no generes diálogo con un mundo, enciérralo, haz crecer los muros alrededor suyo y yo te doy firmado que lo que va a salir de ahí no es feliz. Y más bien se llama peligro, se llama violencia, se llama delincuencia, en fin. Entonces, vivienda y ojalá integrada y que no haya que salir escapando del lugar. Y finalmente el derecho a la educación, porque por montones de motivos, y el derecho a la educación nos va a llevar a pensar algo en este proceso constituyente que no se trató en la manera en que lo abordó, diría yo, el gobierno de Bachelet, esa reforma. Va a haber que pensar también cuál es el propósito de la educación. ¿De qué? Cuando hablamos de educación, ¿qué es lo que se pretende con esa educación? Y eso es bien constituyente porque está en el corazón de la discusión cultural, en esa construcción del corazón que hablábamos antes. Va a ser una educación para la generación de riqueza, va a ser una educación para la rentabilidad, va a ser una educación para la convivencia cívica, va a ser una educación para la felicidad, va a ser una construcción, una educación para la búsqueda del conocimiento, y ¿qué entendemos por conocimiento? Va a ser una educación para qué. ¿Cuál es el objetivo final de esa educación? Y que pueda acceder ahí todo hijo pleno, más allá de qué es lo que hayan sido sus padres, cuán buenas personas o malas sean, de cuán ricos o pobres sean, etcétera,
creo que también es no solo un reto civilizatorio, sino la manera de reactivar en una sociedad del conocimiento que estamos viviendo, integrar al conocimiento a la mayor cantidad posible de chilenos y de experiencias de vidas y proveniencias distintas, etcétera, solo puede hacer de este país un país más próspero y un país más integrado. Y el último derecho que yo incluiría también es la conectividad a Internet, o la conectividad a la conectividad, digamos, al mundo virtual. ¿Y por qué? Una vez más, porque al día de hoy, en el mundo que no está conectado es marginal. Y la mitad, creo ya haber sido lo bastante insistente, en que creo que el gran reto de esto consiste en la integración y en evitar cualquier tipo de marginación. Y por lo tanto, el de estar incorporado a ese mundo de conocimiento es fundamental para que un ciudadano hoy día lo sea a cabalidad. Si tú no estás incorporada a ese espacio donde está el conocimiento, la noticia, el saber, las bibliotecas de Alejandría, las películas hasta la inmensidad y lo que está sucediendo en otras partes que no son el lugar en el que tú estás de algún modo también marginado. Esos son los derechos sociales que creo que el Estado va a tener que garantizar en la próxima Constitución. Yo voy a... Resumo: salud, educación, vivienda, pensiones, conectividad tecnológica. Yo voy a aprovechar de molestarte con un tema que es muy arrayanino, es muy de todos los que estamos aquí, lo más probable por lo que estamos en las juntas de vecinos armadas y presentes. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con distintas instituciones, una es la Universidad de Chile, actualmente se ha sumado la Municipalidad de Lo Barnechea, también estudios de desarrollo sustentable, y nuestro gran tema, por lo menos en este espacio de aquí, que es la Arrayán y Farellones, que nos preocupa demasiado, tiene que ver con el agua. ¿Ya? Y de hecho nosotros en esta conversación, porque hemos tenido muchos diálogos, hemos tenido que llegar a lo más fundamental, que es llegar a pensar que en realidad el agua es un derecho humano. O sea, cuando estamos hablando, es un derecho social, ¿qué pretendería? En este caso es como llegó un momento donde visualizamos el problema que tenemos del agua. Obviamente se visualiza en primera instancia por el tema de que nos falta agua. Pero la realidad nunca fue esa, sino que la realidad fue la incapacidad que hemos tenido de priorizar el uso del agua. Quienes tuviesen o quienes no, o más que bien personas o animales incluso, o la naturaleza, el primer derecho a tener agua. Y nos pasa aquí, específicamente la Arrayán, y por eso te quería decir, como te traigo un poco a la lata que estamos viviendo nosotros, que es que nosotros somos los cauces de agua que dan agua a todo este sector oriente. Nosotros nos autogeneramos, bueno, no en realidad no nosotros, sino que los mismos glaciares que vienen nos entregan agua y producimos nuestra propia agua potable. Por lo tanto, normalmente te preguntan y te dicen, ¿tienes algún problema con que si te va a llegar el agua potable a tu casa? Y en este caso nosotros superamos esa parte, incluso llegamos a la segunda parte. No sabemos si nos importa también tanto el poder adquirir o tener el agua en nuestras casas, como que si rompemos nuestro ecosistema y nuestro entorno, este ser humano tampoco es capaz de existir y convivir en este lugar. No es uno ni otro. En estos conversatorios con la Universidad de Chile decidimos que, por ejemplo, en primera instancia, tenía que ser el ser humano, o sea, para el consumo humano, al mismo tiempo que la mantención de los ecosistemas, porque si no este ser humano tampoco iba a existir y no podemos pretender ni pensar a largo tiempo que vamos a seguir viviendo si es que no miramos el agua de una manera distinta. Nuestra gran pelea en este sector es que las aguas tienen dueño. Y para nosotros eso creo que es fundamental y esperamos que sea una conversación que se dé en esta instancia. Creemos que la Constitución establece algo que no corresponde, la gente tiene derechos de agua, hay gente que es dueño, nosotros como vecinos no podemos, por ejemplo, fiscalizar si se está contaminando, en el caso de las mineras, si se está mal utilizando, hacia dónde se está yendo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que queremos saber es tu opinión,
cómo también lo vas a ver tú de ahora en adelante, y cuando estés ahí en el fondo también cuál va a ser tu parecer y tu lucha con respecto a este derecho que ya ni siquiera es un derecho de algún tipo, sino que es un derecho humano, y eso ya está establecido acá en este sector. Yo coincido contigo, lo he usado esa palabra también varias veces, de que el agua no solo tiene que convertirse en un bien público, administrado además con criterios públicos, como en términos de sus prioridades, sino que además es un derecho humano, efectivamente. Hoy día no solo es un bien transable como puede serlo un auto, cosa que es bien insólita, sino que además tiene propietarios a perpetuidad. O sea, como si fuera poco, y eso que hacer una reforma, yo creo que va a ser un ámbito en el que ese cambio es muy importante. Lo que viven ustedes acá en el Arrayán es simplemente dramático y trágico en Petorca, es dramático y trágico que en sectores del sur de Chile, donde también están las comunidades, hay comunidades mapuches, que si tú las sobrevolaras, verías una especie de peladero en el medio de un desierto de pinos. Y llamo desierto de pinos porque son verdes, pero se comen todo, o sea, les pasan a dejar el agua en camiones de aljibe a esas comunidades que crecieron durante siglos a la orilla de un río. Yo creo que esta es una discusión que para algunos de nosotros es media zanjada. O sea, a mí me resulta esto parecido como a seguir cuando se hablaba a comienzos de los años 2000 del divorcio. Son de esos temas que a un cierto punto uno le dan lata, porque dice, ya, pero ¿cómo vamos a seguir conversando siquiera? Que cuando es tan obvio, digamos, que el agua tiene que ser usada, tiene que ser administrada con criterios que van más allá desde la propiedad de un individuo o de un grupo, y donde además el agua como recurso humana a la hora de discernir si se le da un palto o se le da a un individuo, a uno le resulta tan claro la decisión a tomar. Por lo tanto, sí, creo que una tarea clara en esto en la Constitución va a ser recuperar el agua como bien público y pasar a considerar su administración de otras maneras. Dicho eso, creo que la discusión del agua va a abrir otras. O sea, como doy por la del agua, como la doy por obvia, y yo creo que si es que esta discusión se produce con transparencia a la ciudadanía, como espero que se produzca, la del proceso constituyente, creo que van a ser bien pocos los que se van a atrever a objetar esto. Bueno, es que iba un poco para allá. Mira, el derecho al agua, la discusión del agua, yo creo que va a abrir otras discusiones. Yo desde ya con el agua pensaría, y creo que no es atolondrado ni es fantasioso, pensaría en la protección del agua del mar. En tiempos en que ya se está desalinizando, ¿qué es lo que te dice que mañana, si es que no corregimos el criterio, no va a haber gente que quiera comprar parcelas de mar o pedazos de mar? Por lo tanto, vamos avanzando respecto a algunas cosas. Y lo otro que va a plantear es que va a ser, yo creo, el espacio en el que se va a producir la discusión respecto del derecho de propiedad y de las iniciativas individuales, que es su deslinde con el medio ambiente. Yo no escuchaba a nadie en Chile, ni al izquierdista más recalcitrante, hablar de terminar con la propiedad privada. No he escuchado a nadie. No he escuchado a nadie hablar de estatizar la banca, de expropiar empresas, no he escuchado a nadie. Por lo tanto, ese temor yo como que diría, saquémoslo de la conversación, digamos. En cambio, donde sí se van a dar discusiones y que son interesantes y tienen que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad y la convivencia con el medio ambiente, ustedes están, para mí el Arrayán es un lugar en esto bien emblemático, porque es la bisagra entre la ciudad y la cordillera. Si nosotros no pensamos en algunos tipos de regulaciones y de límites a la explotación del mercado, habría que imaginarse que aquí esta cosa se puede convertir en edificio hasta llegar al final a Farellones. Bueno, yo creo que cualquier criterio que vaya más allá
de rentabilizar la tierra va a estar de acuerdo en que eso sería un crimen. Y eso significa un límite a las iniciativas individuales o a las fuerzas del mercado, y se convierte en entender la ciudad no solo como un mercado de tierra, sino que también como un espacio de encuentro. Tierra, y aquí ustedes están en medio de un polvorín porque se supone que estamos aquí sentados en la mayor riqueza de cobre que hay en Chile. Mira que tenemos grandes discusiones. Claro. Son las 8. No sé si tienes tiempo para poder seguir, porque había gente que había preguntado. A las 8:20 me tengo que correr. Entonces nos cortamos así de bajo. Me despido inmediatamente de todos para cuando salga corriendo. Ya. Gracias por la invitación. Me ha alargado mucho la respuesta, lo lamento. Espero haber juntado otras, pero... Es que gracias que estaban muchas preguntas que había con tu respuesta. Pero han sido claras y en lo cual nosotros necesitamos esa claridad para poder tener de la nueva constitución para los vecinos sea clarificada. Gracias, ya está. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué garantía constitucional de derechos humanos reconoce en la actual constitución usted eliminaría? Me enreda la pregunta porque los derechos humanos, el respeto a la lista de derechos humanos consignados en las Naciones Unidas, creo que merecen todo su respeto. Y Chile suscribe los tratados internacionales de derechos humanos felizmente. Y la Constitución tiene que ser enfática en su defensa y promoción en Chile. No hay ningún derecho humano de los que conocemos como tales que se me ocurriera a mí querer suprimir. Yo creo que se quería cuidar un poco como la propiedad privada. No se me ocurriría tampoco ir a quitarle a la gente las cosas, así, a sacarle el auto a nadie. Y quisiera vincular, bueno, de los derechos, una pregunta que aparece en nuestro chat, que es, ¿qué opinas tú sobre la eutanasia? ¿Cuál es tu postura sobre la eutanasia? Y vinculándolo con los derechos también, tu postura sobre la vida desde la construcción. Y el aborto, claro. Respecto de la eutanasia, yo parece que voy un poco más allá de la eutanasia todavía. A mí me parece, lo voy a ejemplificar así, que un ser humano en el estado de máximo despojo, cuando no le queda nada, lo único que tiene es su vida. Y si ese ser humano no puede disponer de ella, me parece de una crueldad inusitada. Es lo que hizo, es lo que se conoce en las distintas situaciones que ha sucedido con la tortura. ¿Qué hace el torturador? No dejar morir. Es el que le está causando dolor. Si hay algo macabro en la tortura es que tiene un médico al lado para impedirle morir a ese que en determinado momento lo único que quisiera es morir. Yo creo que el derecho de una persona a decidir sobre si vive o muere, enferma o no enferma, en la situación que sea, es total. Y esto no tiene nada que ver con que yo haga todo lo posible porque tome otra decisión, si es que es un ser querido o qué sé yo, aunque no te quepa duda que si es que es un ser muy querido y está en un momento de extremo dolor, donde se le vuelve la vida insoportable, voy a ser la primera persona que desee, si él se quiere liberar, que tome el camino que decir. Me parece un acto de amor el decidir, el permitirle a alguien terminar con su vida cuando le parece que no da más. No tengo mucha duda al respecto. Y no es demasiado distinta la reflexión respecto del tema del aborto. Es un tema en el que a mí no me gusta pronunciarme más de la cuenta porque lo creo firmemente un tema de la mujer. Si yo llegara a ser susceptible de quedarme embarazado, si yo fuera mujer, te lo voy a contestar. Si yo fuera mujer
no aceptaría que nadie viniera a decidir respecto de mí. No. Pero eso no es una concepción absolutamente machista sobre el rol de la mujer como la dueña del niño y no de la cooperación de que en el fondo existe un padre y una madre. Es que tú cometiste una primera trampa, que es llamarle niño. No, pero cuando yo sería una... No, es que un niño no es lo mismo que un embrión. Bueno, pero de ese embrión No, de ese embrión es tema básicamente de la mujer. Eso es lo que yo creo. Que desde la concepción ya es responsabilidad de la mujer. No, no es lo que estoy diciendo. Entonces no te lo explico, no, porque no es lo que estoy diciendo. Es más, desde el minuto que una mujer, espero que acompañada de su pareja, decide que quiere tener que quiere tener el hijo, o que yo te digo, dispondría de todo el ejército y de toda la armada y de todo para proteger, para que nadie le impida llevar adelante ese embarazo. Pondría a los Mirage a atacar a quien quisiera atentar contra ese deseo. Pero creo que un embrión de unas cuantas semanas que una mujer no quiere darle curso hasta para convertirlo en ser humano y en niño, todas palabras que me merecen el máximo de los respetos y la obligación de resguardo del Estado y de la comunidad hacia ellos debe ser absoluta y total. Creo que lo tiene derecho a hacerlo. Pero eso es lo que yo haría y yo defendería si fuera mujer. En esta convención va a haber la mitad de los participantes de la convención van a ser mujeres y creo que son ellas las llamadas a tomar esta decisión. Si yo fuera mujer, tengo claro qué es lo que defendería. Gracias, le damos gracias a todos los vecinos que participaron, gracias a los presentes, a los que están a través del chat. Muchas gracias, Patricio, le damos infinitamente gracias. Es el